sé que no es fácil de repente poder saber qué aportarle a los jóvenes, y más ahorita que hay tanta información en la web, podemos encontrar de miles de temas, pero pues hay varias maneras de aprender, y una de ellas es a través de los errores propios, que es la más dura, y la otra manera de aprender es sobre la experiencia de otros. Yo creo que es la manera más sabia, aunque a veces somos medios cabezas duras, como en mi caso, y nos toca aprender por la mala. Y pues yo quisiera empezar mandándoles un saludo desde acá, desde Guadalajara, tierra del mariachi, tierra del tequila, tierra de las tortas ahogadas, tierra de los tacos de barbacoa. Y pues aquí me tocó nacer en el estado de Jalisco. Y pues yo como voy a contar un poquito de mi historia, porque el ser humano conecta a través de las historias. Más que hablar de una temática como en un salón de clases, me gustaría poderles compartir un poquito de lo que he vivido, y me gustaría que en el camino pues, ustedes vayan tomando pequeñas aprendizajes, por decirlo así, y decirlo así de esta manera, para que ustedes pues, se vayan formando su propio criterio. Yo nací aquí en Jalisco, como muchas familias latinoamericanas, en una familia disfuncional me tocó. Mi mamá tuvo 11 hermanos hombres y 3 hermanas mujeres. Fueron 14 hijos, y pues en ese entonces, pues imagínate, crecer, eran 14 hijos y dos padres, eran 16 personas en una familia, pues batallando siempre por la subsistencia. La cuestión es que, ¿por qué quiero empezar con esto? Porque nosotros heredamos muchos paradigmas, heredamos patrones de conductas, y nuestra familia es la primera célula de influencia en el que empezamos a formarnos un criterio y empezamos a moldear nuestra base, lo que aprendemos en casa. El problema es que si en casa iniciamos mal, ahora imagínate cómo se van convirtiendo tus decisiones cuando no hay nadie que te corrija. A lo que voy, en su momento a alguien se le ocurrió decirme en la familia, pues estudia, consíguete un buen trabajo, y consíguete una carrera, un buen trabajo, el trabajo te va a jubilar, y ya cuando estés viejito te vas a poder retirar y vas a vivir de tus rentas, ¿no? No sé si a mí fue lo único que le vendieron esa idea, que ahorita por la verdad ya no funciona. Yo compré la idea, me titulé como ingeniero mecánico, y pues empecé a trabajar desde muy chico, empecé a trabajar desde los 14 años, bueno, empecé a trabajar desde los 10 años en una fábrica de calzado, pero a los 14 años empecé a trabajar con un señor que le debo todo lo que soy. El señor Sainz era un vendedor de maquinaria, y él me enseñó muchas cosas. Eh, pero antes de llegar a ese punto, quiero contarles un poquito de la historia de mis papás. Nosotros, cuando yo tenía 8 años, vivíamos en Tepic, Nayarit, y es un estado cerca de aquí de Jalisco, donde hace mucho calor, por cierto. Y mi padre, pues si mi mamá ya venía de un hogar disfuncional, ahora imagínate el tipo de gente con la que se asoció mi mamá, y pues se encontró mi padre. Mi padre venía de otro hogar disfuncional. Ahora, imagínate el resultado cuando dos personas disfuncionales se casan. ¿Cómo crees que va a ser el hogar? Completamente disfuncional, y así es, hasta que alguien no rompe esa cadena. Pero imagínate, mi abuelo disfuncional, mi abuela disfuncional, mis tíos, mi madre disfuncional, se casa con mi padre, durante que toda su historia de su familia también fue disfuncional. Pues fue terrible, ¿no? Mi padre era un hombre alcohólico, violento, nos golpeaba, era muy desobligado en el hogar. Me tocaba buscarlo en las cantinas. Imagínate, vivíamos mucha pobreza. A la edad de 8 años me toca, pues se separan mis padres, básicamente mi papá nos entrega con mis abuelos, y nos venimos de regreso a vivir aquí a Guadalajara. Y regresamos 11 hombres que todavía no se casaban, de mis hermanos, de los hermanos de mi mamá, perdón. Una tía sin casar, eran 12. Mi mamá, 13. 3 nietos nuevos, 16. Mi abuelo y mi abuela, 18. Y 2 tías cotorritas, como se les dice, que no se habían casado. Éramos 20 personas viviendo en una casa con 4 habitaciones, y perros, gallos, jilgueros, enzontles, gallinas.
Era un caos, era un caos y pues hasta, imagínate, para ir al baño era un caos. Entonces, yo creo que uno va de, ¿cómo le llamo? Como que no tiene uno noción en ese entonces de lo que acontece en tu familia. Uno no puede dimensionar qué tanto te puede afectar tu familia en la toma de decisiones, pero así te vas, así va, así yo me fui por mi vida hasta que me caso a los 24 años, formo la familia con mi esposa y pues yo ya tenía un mediano éxito como gerente de maquinaria, pues yo consideraba que a mis 24 años ya era exitoso. ¿Por qué? Porque ya estaba titulado, ya tenía una familia, tenía casa que la debía, carro que lo debía, tenía 14 tarjetas de crédito, imagínate la estupidez financiera. Yo no sé en qué momento, pues bueno, nadie me vendió la idea de ser administrado, de desarrollar mi inteligencia financiera. Yo solamente me decían, aquí está una tarjeta, ¿la quiere? Pues sí. Y así me llené con 14 tarjetas de crédito. Se viene una crisis, la crisis del 99, perdón, del 2008. Yo ya tenía 8 años de casado, me casé en el 2000. Y cuando tú no estás preparado para las crisis, pues, ¿qué pasa con una crisis? Te da la vuelta, te voltea, te desbarata, y si no tienes preparación suficiente, incluso mucha gente puede llegar hasta el suicidio. Nosotros entramos en una crisis muy fuerte y dicen que para que tú puedas cambiar, uno lo hace por varias razones. Una de ellas es cuando entramos en una crisis. La segunda es cuando sufres una decepción muy fuerte. Y la tercera es cuando te asocias con la gente correcta, que hace que el entorno, digamos, que sea propicio para el liderazgo, pues te empieza a cambiar tan solo por asociación. Te empiezas a juntar con la gente correcta y tu vida cambia porque la información que recibes es diferente y tú empiezas a tomar decisiones diferentes. Cuando yo entro en crisis fue cuando básicamente quebré en el 2008. En el 2009 se nos vino el mundo encima, corrieron a mis hijos del colegio, todas las tarjetas de crédito pues nos empezaron a hablar, nos embargaron 3 veces, ya no tenía trabajo, ya no tenía empresa, no tenía dinero, no tenía casa. Terminamos en un pueblo cerca del Nevado de aquí de Jalisco. Son dos volcanes, uno de nieve y otro de fuego. Colorado creo que son dos los que se forman. Aquí hay dos juntitos y nosotros nos fuimos a vivir de aquel lado en un acto desesperado por mí, por tratar de huir de las decisiones de las malas decisiones que había tomado. Me voy a un pueblo, me llevo a mi familia y en el camino tuvimos un accidente automotriz. El carro se desbarata, casi morimos, me da parálisis facial, me lastimo la columna y pues imagínate, o sea, quiero, quiero que te visualices en esto, o sea, como que si pusiéramos una línea del tiempo y desde, digamos, que yo ya tenía 32 años aquí, 30 años, y yo no recuerdo desde que nací haber tenido, digamos, una época buena. O sea, básicamente hasta que me caso, empiezo a tomar malas decisiones por la desesperación, por tener una vida digna o una vida próspera, tomo muchas malas decisiones. Y así hay mucha gente que de repente le va bien en la vida y dice, ¿sabes qué? Es que yo me lo merezco, yo merezco la riqueza y toma uno malas decisiones por no tener esa inteligencia emocional y esa inteligencia financiera, toma uno malas decisiones por querer acelerar la recompensa porque dices tú, es que yo no puedo esperar más. Tuve tantos años de pobreza que yo creo que ahorita ya me lo merezco, ¿no? Y es cuando uno no piensa y entras todavía o haces más bien tu crisis más aguda. Y ese fue mi caso. Eh, retomando un poquito de la historia que me dio la parálisis facial,
Pues ahí terminamos en un pueblito. Yo me acuerdo que ese día cayó un tormentón. Había llegado la mudanza y nos dejó todas las cosas quebradas, por cierto. No tenía dinero, no tenía casa. Termino en ese pueblito. Mi familia se había ido con un cuñado que todavía vivía. Iban a llegar en la semana al pueblito ese en lo que yo arreglaba la casa. Eso fue, yo llegué un sábado en la tarde. Ese día cae un tormentón, se mojan todas las cosas. Y yo recuerdo que empecé a llorar. O sea, había un foquito de la pared, de esos foquitos que casi no tienen luz, la pared toda oscura. Y yo me acuerdo que nada más veía el foquito, estaba lloviendo y yo estaba llorando. Y yo decía, ¿cómo pude caer tan bajo? O sea, yo decía, es que Dios eres injusto. O sea, si vengo de un padre abusivo, de un hogar disfuncional, trato de medio librarla y nos se separan y caigo en una familia donde somos 20 viviendo pobreza. O sea, yo decía, es que no me merezco la riqueza, no me merezco la prosperidad. Y la cuestión es que Dios no tenía nada que ver. Cuando uno toca fondo y no tienes la suficiente madurez o el liderazgo, tratas de culpar a alguien más, en este caso a un ser superior, la crisis, la economía, pero no volteas y dices, ¿sabes qué? Es que fui yo con mis malas decisiones que tomé a lo largo del tiempo, me llevaron a este punto. Pero bueno, retomando un poquito la historia, porque para mí esto es muy importante, porque es un antes y un después de los cambios que yo tuve que hacer en base a que logré obtener una conciencia, que eso es lo que yo quiero llegar. Cuando tú no eres consciente de tus actos y no eres consciente de tus acciones, de tu personalidad, de tu forma de actuar, cualquier situación te boicotea. Y mi intención de hoy, de esta plática entre ustedes y yo, es que tú logres tener esa conciencia para que tú aprendas a saber cuándo te boicoteas a ti mismo. Y tú tienes que analizar en las decisiones que has tomado, qué es lo que ha hecho que tomes la mala decisión. O sea, ¿por qué tomas mala decisión? ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué actúas como actúas? O sea, y porque a veces nadie nos dice en el camino, y simplemente actuamos a veces hasta por, digamos que a manera de inconsciente. O sea, nuestro subconsciente está trabajando y toma las decisiones por nosotros, pero no sabemos ni siquiera cómo fue programado nuestro subconsciente. Yo toco fondo y le reclamo a Dios. Y le digo, ¿sabes qué, Dios? Tienes un sentido del humor muy grande, eres un muchacho con un poder muy grande que te divierte burlándote de los demás y soy un objeto de tu burla. Saqué mis frustraciones, mi basura. Pero ahí sí me acuerdo que le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo voy a soportar todo lo que tú me mandes, pero te pido una cosa, o sea, por favor, no me quites a mis hijos. Esa fue una cosa que yo le pedí, no me quites a mis hijos. Y número dos, bendíceme. O sea, no te vas a ir de aquí hasta que me des tu bendición. Si tú quieres, mi subconsciente me contestó, si no crees en Dios, pero yo siento que Dios me contestó. Y en ese momento, en esa noche, digamos, la noche triste, yo decidí que jamás me iba a volver a pasar algo como eso. O sea, dije, jamás, me prometí a mí mismo que no iba a volver a tocar fondo como esa vez que toqué. Y entonces tomé una de las decisiones más inteligentes de mi vida, o sea, y eso te lo comparto. Es que nadie iba a impedir que yo me autoeducara. ¿Por qué? Porque toda la información que yo había recibido en la escuela, en la universidad, no me había servido para ese momento. Yo necesitaba otro tipo de información. ¿Por qué? Porque la ingeniería no me había servido para tomar buenas decisiones. La ingeniería me había servido para fabricar maquinaria, para crear mecanismos, crear básicamente la matemática, pero no para tomar decisiones emocionales. Entonces yo me prometí que yo iba a hacer, no iba a dejar de aprender, iba a leer un libro cada mes y empecé a hacerlo así, empecé a leer un libro cada mes. Y pasó un año y me leí 12 libros.
Pasaron 12 años, 2 años y me leí 24 libros. Ahora imagínate, ¿qué pasaría en ti si tomas la decisión de leer un libro? Un libro por mes. ¿Tú crees que haría una diferencia en ti, en tus decisiones? Ahí, hace rato me decía, le preguntaba a Marilena que cuál era el tema, ¿no? Y decía que pues conocer a un líder, ¿no? Si me hubieras preguntado hace 15 años, pues yo no era líder de nada, o sea, básicamente yo creo que era una calamidad andando. Pero para mí un líder es una persona que tiene la capacidad de influenciarse a sí mismo y poder influenciar a otros para poder crear cambios significativos en ti mismo primero y después en otros, ¿sí? En este caso tienes que aprender primero a ser líder de ti mismo. ¿Qué necesitas saber? Tienes que saber cómo funcionas. Esa es la parte vital de la vida. Tienes que aprender a saber cómo funcionas. Y para aprender a saber cómo funcionas, hay muchos libros y uno de los que te recomiendo en este momento, yo creo que en su momento se los mencionó Marilena, pero es el de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Ese es vital. Otro es programación neurolingüística para que tú puedas saber cómo nos llega la información y cómo la absorbemos, cómo la digerimos y cómo la transmitimos. Y es donde vienen los canales de comunicación, visual, auditivo, kinestésico. Y ese es uno de los libros también que yo te recomiendo que empieces a leerlo. Y otro libro que se llama Enriquezca su personalidad, de Florence Littauer. Ese libro te dice que habemos 4 tipos de personas: el sanguíneo, el colérico, el melancólico, el flemático, y vienen sus diferentes combinaciones. Pero dependiendo de cómo sea el carácter, los griegos lo relacionaban con la flema, con la velocidad con la que circulaba la sangre en el ser humano. Por eso decían que el flemático producía mucha flema y hacía que su temperamento fuera muy pausado. El colérico montaba en cólera por la velocidad con la que la sangre fluía en él. Y entonces, si lo analizamos con neurotransmisores, hay ciertas personas que producen más dopamina, más adrenalina, más serotonina. Entonces, es importante que tú también aprendas a saber qué tipo de temperamento tienes para saber cuál es el neurotransmisor que más produces. Por ejemplo, si eres una persona colérica y de repente produces mucha adrenalina, tus decisiones van a estar basadas en la adrenalina. Todo el tiempo va a estar enojado. ¿Quieres conocer los temperamentos? Ahí te va fácil. Generalmente el colérico siempre está enojado. Se ve la cara que está enojado, la manera de hablar, muy golpeado, muy prepotente, muy hiriente cuando dice las cosas. Una frase del colérico es, este, por ejemplo, perdón, que quieres identificar un colérico hasta cuando va al baño. Rápido va al baño y todo lo quiere así. Y un colérico es muy terco, le cuesta mucho trabajo relajarse, le cuesta mucho trabajo serenarse, siempre anda a la carrera. Y tiene un opuesto que es el flemático. El flemático es muy tranquilo, muy bonachón, muy relax, muy bohemio. Y el flemático es muy bueno para escuchar, es muy buen administrador. Los contadores son muy buenos, son flemáticos. ¿Quieres identificar a un colérico? Hitler era un colérico. Todos los líderes, Mussolini, Lenin, todos los grandes líderes, digamos, que también han llevado para las catástrofes, han sido coléricos, ¿sí? Un líder, digo, un temperamento sanguíneo es muy extrovertido, cuenta muchos chistes, generalmente los comediantes son sanguíneos, y tiene su opuesto que es el melancólico. El melancólico es un temperamento que le gusta mucho el análisis. Son temperamentos que les gusta mucho el orden, les gusta mucho la planeación. De hecho, quieres identificar a un melancólico, abre su cajón de la ropa, tiene sus calcetines de un lado, sus calzoncitos bien acomodaditos,
Es más, no le gusta que le pisen cuando están trapeando, quieren todo perfecto. A mí me ayudó mucho ese libro. ¿Por qué? Porque tienes que darte cuenta que la mayoría de la gente no funciona como tú funcionas. ¿Sí? Y no toma las decisiones como tú las tomas. Cuando tú tienes ese conocimiento, entonces tú ya estás preparado para formar alianzas y para formar equipos de alto desempeño. Por ejemplo, si tú te vas a asociar y tú eres melancólico, al melancólico le gusta mucho la planeación, pero no le gusta la venta, no le gusta ofrecer productos, no le fluye, digamos así. Entonces va a tener que asociarse con un sanguíneo, pero es su opuesto. Y si no hay liderazgo, van a empezar a chocar. Y muchas veces las relaciones y las sociedades se desbaratan porque no se conocen cómo funcionan. ¿Sí? Si tú eres colérico y te gusta mandar, te gusta ordenar y te gusta que las cosas se hagan rápidas, te va a costar asociarte con un flemático que es muy bueno para tomar decisiones tranquilo, pero que también es muy buen administrador. Es más, tienen a ser hasta medios codos. Entonces, imagínate, si tú eres despilfarrador colérico, te va a costar trabajo asociarte con un flemático, pero el flemático es parte importante en tu equipo. Por eso decían que Dios tenía los 4 temperamentos. Era muy fuerte cuando tomaba decisiones, tenía la alegría y del un sanguíneo, le gustaba mucho estar con los niños, tenía el orden del melancólico y la tranquilidad del flemático. Tú necesitas aprender a desarrollar los 4 temperamentos. La velocidad y la entereza para tomar decisiones y llevarlas hasta el final del colérico. La alegría y la capacidad de vender del sanguíneo. La administración, el escuchar y el de analizar para tomar buenas decisiones del flemático. Y el orden, la minuciosidad, el trabajo bien definido, bien detallado del melancólico. Todos los temperamentos son muy importantes. Y en la medida que tú te conozcas y conozcas a tu compañero, a tu maestro, a tu socio, te va a ir mejor en la vida. ¿Por qué? Porque estás tomando decisiones basadas en la información y no en la emoción. Yo le decía a mi mamá este domingo que pasó, qué curioso que a veces la vida te prepara hasta para dar esta clase, ¿no? Yo le decía a mi mamá que una de las, digamos, de los beneficios que yo obtuve cuando toqué fondo fue el desarrollar mi inteligencia emocional. Y yo le decía a mi mamá, le digo, madre, el problema que yo he visto en ti y en mis tíos, porque ahorita están peleando la herencia, imagínate, 14 hijos para pelearse la herencia de lo poquito que hicieron los abuelos, pero es un caos. Y yo le digo, madre, es que tú siempre que tomas decisiones, le metes mucha emoción a tus decisiones, mucha emoción, mucho dolor. Te doy un ejemplo, tengo un tío que se le descompuso su camioneta, ¿no? Y está, voy a decir una palabrota, pinche camioneta, ya me tiene hasta la madre, y claro, se descompone, y hija de su tal por cual, y no se arregla, y la llevo a tal lado y no queda. Entonces, dices tú, a ver, pues si está fallando un vehículo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llevo, lo arreglo, y si falla, lo vuelvo a llevar, y hasta que encuentre la persona correcta para que me lo arregle. Y si no hay dinero, pues se tendrá que conseguir el dinero para arreglarlo. Pero ¿qué tiene que ver la emoción con la falla del vehículo? No tiene que ver nada. El detalle es que muchas de las decisiones las tomamos así. Le metemos mucha emoción a la decisión. Cuando tú empiezas a trabajar en ti y cuando empiezas a desarrollar tu liderazgo, empiezas a tomar decisiones más frías. Por eso yo les digo que los negocios son fríos. El problema es que le metemos mucha emoción a los negocios. Mi vida empezó a cambiar y la vida de mi familia cuando empecé a tomar decisiones frías económicamente hablando. Por ejemplo, a los clientes dije, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a fiarle a nadie. Voy a conseguir solamente clientes de contado. Y muchos me decían, es que eso no, es imposible. La mayoría de la gente fía. O sea, para poder vender un producto debes de fiar. Y yo decía, no. Lo que pasa es que aceptamos a cualquier cliente que venga. Cuando tú te vuelves selectivo, dices tú, ¿por qué voy a perder mi tiempo trabajando con 200, 300 clientes que son mala paga? ¿Por qué no me enfoco mejor en trabajar con 20 y 30 clientes que son excelente paga y que esos 10, 20 o 30 clientes me van a dar el resultado o todos los beneficios de 300, 400 o 500 clientes? Entonces tú empiezas a ser efectivo en tu manera de trabajar. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la autoestima. En la medida que tú desarrollas una mejor autoestima, tomas mejores decisiones. Si tú no tienes una buena autoestima, te vas a vender barato. Cuando vas a una solicitud de trabajo, oye, ¿cuánto quieres? Desde ahí, ¿cuánto quieres cuánto pides para este empleo? Entonces, yo te pregunto, ¿cuál vales? Si tú no sabes lo que vales, cualquier precio es bueno. Digo, esa está media dolorosa, pero si tú no sabes lo que vales, cualquier precio es bueno. Oye, lo que usted me quiera pagar, con tal de agarrar trabajo. Y dices, digo, está bien para empezar cuando no tienes experiencia, pero tienes que aprender a desarrollar esa capacidad de saber cuál es tu valor. Porque entonces el valor que tú te fijes y el valor de tus productos van a tener que ver con la autoestima. Yo empecé a vender mis productos más caros. ¿Por qué? No más caros. Los vendía a mejor precio. Y me decían, oye, ¿y por qué tu producto vale tanto? Yo decía, pues porque no hay más. Yo desarrollé la capacidad de crear productos que no había en el mercado. Y cuando no hay algo que existe en el mercado, ¿qué pasa?
tú le pones el precio. Pero si no sabes, no, perdón, si no tienes una buena autoestima, dices, saco un producto nuevo, pero lo voy a vender barato. ¿Por qué? Pues quiero que se venda. Entonces ya no tiene que ver con el producto, tiene que ver contigo, tiene que ver con tu autoestima. Te doy un ejemplo. Eso también pasó mucho con mi hijo. Mi hijo Ángel ahorita tiene 16 años. Cuando tuvimos el accidente, él tenía 6 años, 5 años. Tenía 5 años. Y él se golpeó la cabeza y se le hizo un coágulo. Y muchos doctores me dijeron que tenía daño cerebral y que iba a estar así, que iban a necesitar pastillas, iban a necesitar tratamiento y mil cosas que me vendieron. En su momento las creí y durante muchos años traté a mi hijo conforme a la información que me había dado los doctores. O sea, básicamente los doctores le pusieron una etiqueta y yo también lo etiqueté. Con el paso de los años me di cuenta que no había tal cosa. Y entonces decidí sacar a mi hijo del colegio y meterlo a otro lugar. ¿Por qué? Porque en el lugar donde estaba ya lo habían etiquetado. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado con las etiquetas. ¿Quién te está poniendo etiquetas? ¿Tú te estás poniendo etiquetas? Y eso tiene que ver también con los paradigmas. Los paradigmas es información que creemos que muchas veces es verdad, pero no sabemos ni quién nos la vendió. Te doy una. O sea, más vale pobre pero honrado. ¿Quién nos vendió esa? No sabemos quién en el camino de nuestra familia aprendió esa maravillosa frase, más vale pobre pero honrado. Y dices tú, oye, pero también rico se puede ser honrado. Próspero se puede ser honrado. Y el dinero tiene que ver, el dinero te saca o te exponencia lo que tú eres. Si eres una persona mala, con dinero vas a hacer calamidades. Pero si eres una persona buena, con el dinero vas a ayudar a mucha gente. A final de cuentas, el dinero va a ser una extensión de tu personalidad, de tu carácter. Retomando lo de mi hijo, eh, cuando lo cambié a la escuela, le dije, ¿sabes qué, hijo? Tú vas a hacer aquí lo que tú decidas hacer. Si tú quieres ser el tonto de la escuela, vas a ser el tonto. Si tú quieres ser el listo, vas a ser el listo. Si tú quieres ser el líder, vas a ser el líder. Si tú quieres ser el cómico, vas a ser el cómico. Si tú quieres ser el enojón, vas a ser el enojón. Quien tú decidas ser, vas a ser. ¿Por qué? Porque estás iniciando desde cero. Por eso es importante darnos cuenta, cuando ya estamos en un lugar que nos está haciendo daño, lo primero que hay que hacer es moverse del lugar. ¿Por qué? Porque ahí ya tienes una etiqueta que quizás tú te pusiste o los demás te pusieron, perdón. Entonces, lo primero es aprender a identificar cuando tenemos una etiqueta. ¿Qué pasó? Empezó a irle bien, retomando lo de mi hijo, le empezó a ir bien en la escuela. Empezó a subir sus notas, 90, 100, dices tú. Entonces, todo lo que me habían dicho no era cierto. El problema es que yo creí varias cosas de las que me habían dicho. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta que no era lo que me habían dicho, dije, ¿sabes qué? Voy a tratar a mi hijo como si fuera alguien diferente. Y esa es una lección que yo espero que te la lleves hoy. Empieza a tratarte como si fueras exitoso, como si fueras un líder, como si fueras una persona de éxito, porque el subconsciente no entiende de bromas. Hay un libro muy bueno que se llama El Factor Aladino, y dice ese libro que normalmente el universo nos responde a todo lo que le pedimos, pero estamos programados para pedir en negativo. Por ejemplo, te levantas en la mañana y te golpeas el pie. ¿Qué dices? ¡Ay, qué pendejo! Concedido. ¿Sí? A veces hacemos una equivocación y dices, ¡ay, qué idiota soy, qué bruto soy! Concedido. O sea, todo el universo te está respondiendo a lo que tú crees. Cuando empiezas a cambiar el chip, que es la parte difícil, y empiezas a actuar como si fueras una persona de éxito, el universo te manda situaciones, condiciones y las personas que reafirmen lo que estás sintiendo y lo que estás pensando. Por eso es que hay que tomarnos muy en serio. Nuestras decisiones deben estar tomadas muy en serio. Te doy otro ejemplo. Mi hijo me dice, papá, quiero jugar fútbol americano y en la NFL. Si yo me voy a mi programación, yo le contestaría, si no me hubiera preparado liderazgo, quizás una de mis respuestas hubieran sido, hijo, ¿de qué hablas? ¿Qué no estás viendo que tu abuelo fue un hombre alcohólico? Tu abuelo fue un borracho. ¿Qué no has visto que no hemos tenido ninguna historia de éxito en nuestra familia? ¿Qué no estás viendo tu abuelo materno, que tampoco fue un trabajador de una fábrica de calzado? ¿No estás viendo tu abuela que siempre estuvo vistiéndose ropa rota? ¿No estás viendo a tu mamá, a tu abuela, a tus tíos? ¿No estás viendo que atrás de nosotros no hay nadie con éxito? ¿De qué me hablas, amigo? ¿No estás viendo todo lo que pasé yo? Todo lo que he batallado. ¿De qué me hablas de aspirar a esos sueños? Y por eso es importante que tú te prepares en el liderazgo para que entonces cambies tu vida y cambies la vida de las personas que vienen atrás de ti. Si tú ya tienes familia, ¿cómo va a ser la manera en que te hablas y cómo va a ser la manera en que le hablas a tus hijos? ¿Cómo es la manera en que le hablas a tus padres? ¿Cómo es la manera que le hablas a tus maestros, a los demás? Tiene que ver mucho. El liderazgo es muy importante, pero hay que estar conscientes de que lo necesitamos. Porque si en este momento es como si te duele la cabeza y yo te digo, tómate una aspirina, y en este momento te duele la cabeza, me la vas a tomar y te la vas a tomar. Pero si no te duele la cabeza y yo te digo, mira, tengo una aspirina para el dolor de cabeza, me vas a decir, ¿y a mí qué? Sí, pero mira, tengo una aspirina para el dolor de cabeza y la quita excelentemente y rápido. Pero a mí no me duele la cabeza.
Yo no necesito liderazgo, yo no necesito aprender de finanzas, yo no necesito aprender de temperamentos, yo no necesito aprender de programación lingüística, yo no tengo que aprender de inteligencia emocional. A mí no me sirve esa información, a mí no me sirve tu pastilla. Así me explico, tiene que haber una necesidad tuya de querer cambiar, de querer aprender. Retomando lo de mi hijo, ¿qué pasó? Yo le dije, mira hijo, yo no sé nada de fútbol americano, en mi familia nadie ha tenido ninguna experiencia con el fútbol americano, es más, a mí ni me gusta. A mí me gusta el básquetbol, las artes marciales, pero el fútbol americano, le digo, no, pero vamos a intentarlo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Buscar a alguien que te enseñe. ¿Qué pasó? Que él lanzó el mensaje, el factor Aladino. Y un compadre mío, que platicamos del tema, me manda un captura de pantalla y me dice, ¿sabes qué? Están las convocatorias para el fútbol americano, que apenas se abrieron en este año, para los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, donde estudié yo. Entonces, ¿qué pasa? Mi hijo va, hace las pruebas y lo aceptan en el equipo de fútbol americano. Ya está jugando fútbol americano. Ya tenemos el equipo, ya está yendo a practicar. Tiene 16 años. Y no sé lo que nos depara el destino, pero yo te aseguro que muchas de tus ideas, de tus sueños, están esperando que tú tomes la decisión para que se hagan realidad. Solamente tienes que decidir que ya es el momento de que tu idea, de que tu sueño se haga realidad. Pero a veces no estamos preparados para el sueño. ¿Por qué? Retomando lo de mi hijo. Tiene que entrenar en la mañana, pesas, y en la noche, de 6 de la tarde a 8 de la noche, el fútbol americano, todos los días. Tiene que tener una comida especial. Tiene que subir tanto, ahorita pesa 100 kilos, pero tiene que subir hasta 110 kilos de masa muscular. Él mide 1,80. Todavía le falta por crecer algo, pero tiene que subir masa muscular. Tiene que entrenar 2 veces al día, tiene que estudiar, tiene que trabajar. La pregunta es, ¿está preparado para ello? La vida lo está probando. Tú tienes un sueño, seguramente lo vas a materializar, pero a veces no es que te lleguen las oportunidades para que lo hagas para que lo materialices, sino que si estás preparado mentalmente para llevarlo al final, o sea, para hacerlo realidad. Y tiene que ver con todo el background que traemos hacia atrás, o sea, ¿qué te ha llevado a ser lo que eres ahorita? ¿Sí? ¿Y estás preparado para subir de nivel? Si tú quieres ganar más dinero en la vida, vas a tener que desarrollar tu liderazgo. ¿Por qué? Porque Maxwell te dice, en las 21 leyes de liderazgo, que hay una ley del tope. Dice, todos tenemos un tope. Si tú eres un líder 6, tú vas a traer un líder 4, a un líder 5, quizás a un líder 6, difícilmente a un líder 7, pero dice, pero si tú no subes tu liderazgo, el líder 7, si lo traes, se va a ir. O si traes uno igual que tú, se va a ir. O uno más abajo que tú, se va a ir. Dice, ¿qué pasa si todo el tiempo te estás preparando? Cada vez vas a traer mejores líderes. Y aunque tú tengas una idea fenomenal, si tú no tienes a los líderes correctos, no vas a poder llevarla a cabo. Por eso es que la importancia, perdón, de desarrollarte y desarrollar a otros. Pero primero tienes que aprender a conocerte. ¿Cómo funcionas tú? ¿Qué te falta? Tienes que hacer un análisis y decir, ¿sabes qué? Estas son mis virtudes, estos son mis defectos. Esto es lo que tengo. Este es mi capital. ¿Y qué necesito para alcanzar mis objetivos? ¿Qué necesito para alcanzar mis sueños? Si tú dices, quiero montar una empresa, ¿qué me hace falta? Me hace falta dinero, me hace falta asociación, me hace falta encontrar a estas personas, me hace falta aprender de administración, me hace falta aprender de liderazgo. O sea, cada decisión que tú tomes, cada sueño que tú te pongas, necesitas herramienta para poderla llevar a cabo. Pero para eso necesitas primero saber con qué cuentas. ¿Cómo vamos de tiempo? A lo mejor ya me extendí. Vamos bien, Isaac. Estuve en la sesión. Bueno, gracias por la confianza. Retomando un poquito la historia. Cuando toqué fondo, lo más difícil para mí fue recuperar la autoestima. Es lo más duro que me ha pasado en la vida, recuperar mi autoestima. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes un tiempo tomando malas decisiones, como en mi caso, llega un momento a que te sientes un fracasado. Y quitarte esa idea de ti mismo es difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque aunque la gente te vea todas las virtudes, si tú no eres capaz de vértelas, va a ser muy difícil. Por eso es importante que aprendas no que aprendas, que tomes como disciplina, como hábito, empezar a autoeducarte, lo que yo platicaba hace un momento. Hubo varios libros que me ayudaron mucho en el camino. Uno de los libros que yo recomiendo todo el tiempo es La magia de pensar en grande, de Robert Schwartz. Ese libro te dice que hay 5 personas con las que tú te asocias todos los días. Y esas 5 personas, si tú te pones a pensar, dices, a ver, ¿con quiénes me junto? ¿Quiénes son las 5 personas con las que me junto siempre? Te vas a dar cuenta que esas 5 personas tienen un nivel económico parecido al tuyo, tienen un nivel mental o espiritual parecido al tuyo, a lo mejor creen en lo mismo que tú crees, a lo mejor no necesariamente, tienen quizás las mismas ideas políticas, o sea, tienen muchas cosas en común. ¿Sí? Pero dice, si tú quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar de asociación. Y es ahí donde a mí me costó también trabajo empezar a cambiar de asociación. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado, a juntarme con pura gente quejumbrosa como yo. Todo el tiempo yo me quejaba, o sea, le echaba la culpa y buscaba, dice el miserable quiere otros miserables. Yo buscaba gente que pensara, que sintiera lo mismo que yo, para poder darle, digamos, es, para poder darle confirmación a mi manera de pensar. Si yo pensaba que todo el mundo estaba mal, porque yo estaba quebrado, y me juntaba con varios quebrados, pues yo llegué a pensar que todo el mundo estaba quebrado. Pero ¿qué pasa? Que en su momento, cuando yo estuve quebrado,
En ese pueblito vi al presidente municipal que traía un camionetón, que le iba muy bien, que tenía su familia, y yo dije, es que no todo el mundo está mal. O sea, yo estoy mal. Y me empecé a cambiar, empecé a asociarme con gente diferente. Y cuando tú te asocias con gente diferente, a lo mejor al principio te sientes incómodo, pero cuando te juntas con gente que tiene una manera de pensar, por ejemplo, en el liderazgo, tú forzosamente vas a tener que desarrollar tu liderazgo. ¿Por qué? Porque te implantan nuevas ideas, que es la intención de esta conferencia, de esta reunión. Implantarte ideas nuevas para que puedan florecer y entonces por ti mismo puedas implantarte nuevas ideas y puedas juntarte con gente diferente para que en esa asociación se empiecen a producir cosas, digamos, nuevas. Eso lo que viene siendo mucho lo llaman como lo que es la sinergia, ¿no? La mente maestra. O sea, cuando mucha gente se conecta, mentes maestras se conectan, empiezan a crear lo que es el momentum. Se empieza a crear una mente maestra, que esa mente te ayuda a crear y ayuda a crear muchas cosas. Digo, ahorita nosotros a nivel mundial tenemos como ejemplo su presidente. Y la verdad que es muy, muy duro lo que está haciendo. No es popular, en muchas cosas que está haciendo no es popular, pero está haciendo cosas que mucha gente no se atrevía a hacer. Mucha gente no comparte sus ideas, mucha gente sí, pero está tomando decisiones que otros no llegaron a tomar. Y ese también es algo que quiero tocar hoy, de que, por ejemplo, muchas decisiones tuyas como líder, a muchos no les van a agradar. Y es más, cuando tú empiezas a cambiar, la gente se va a alejar de ti. Ya no vas a empezar a encajar. Ya no vas a empezar a encajar con tus amigos, ya no vas a empezar a encajar con tu familia. Y quizás te digan, oye, es que ya te volviste un creído, ya te volviste un petulante, o sea, ya se te subió, como dicen. Y es que no, o sea, la verdad es que ya no conectas mentalmente con muchas personas. Pero cuando te alejas, la vida siempre hay huecos. Cuando tú te alejas de unos, los llenas con otras personas. Y empiezas a asociarte con gente que te ayuda a crecer. Lo importante es que tú decidas si en verdad vas a crecer. O sea, cuáles son tus decisiones para que tú puedas entonces mandar las señales. Yo creo mucho en Dios. Tú mandas las señales, se te contesta y entonces lo demás ya corre por tu cuenta. Dices tú, ok, ya voy solo, pero ya soy responsable, porque también ese es el papel, ese es el papel de un líder. Tienes que ser responsable con tus decisiones. Dice, elegir es renunciar. Si eliges ser un líder, vas a renunciar a quejarte. Vas a renunciar a ser víctima. Vas a renunciar a lamentarte. Vas a renunciar incluso a ver programación basura. No voy a decir cuál, tú ya sabes cuál te hace daño. Vas a elegir quizás juntarte, beber cerveza los fines de semana. Vas a elegir renunciar en tu tiempo libre. ¿Por qué? Porque a lo mejor también es como mi hijo y yo entrenamos todos los días a las 6:30 de la mañana. Y la verdad muchas veces es difícil levantarnos. Y más cuando él llega cansado, porque ya te llega a la casa a las 11 de la noche en el entrenamiento de fútbol americano. Y levantarnos a las 6 de la mañana para ir a entrenar pesas al gimnasio es desgastante. Pero él eligió ese camino. Y no todos, yo como le dijo, mi hijo, no todos tienen esa oportunidad que tú tienes. Pero cuando tú tienes la oportunidad vas a tener que renunciar a un montón de cosas. Y te vas a tener que preguntar, ¿realmente quiero esto? Quizás si tú eliges poner una empresa, vas a renunciar a pasar tiempo con tu familia. Vas a renunciar a tus hobbies. Vas a renunciar a tener, no sé, ver series cada fin de semana, ¿no? Pero yo te aseguro que los resultados van a valer la pena. Nuestra vida cambió. Ahorita ya tenemos varias casas, no voy a hablar de cosas materiales, pero tenemos la vida más cómoda. ¿Pero qué tuvo que pasar? Tuvo que cambiar primero aquí para después cambiar el bolsillo. Dice una frase, vacía el dinero de tus bolsillos en tu mente, que tu mente después llenará tus bolsillos. Invierte en ti. Tú vas a ser tu principal activo, invierte en ti. Prepárate. Si tú vas al gimnasio o practicas un deporte, te vas a sentir mucho mejor. ¿Por qué? Porque vas a tener un mejor cuerpo, pero no tiene que ver por la cuestión estética, sino que, por ejemplo, vas a producir más dopamina, vas a producir más serotonina. Si, por ejemplo, si eres de las personas que les cuesta trabajo tomar decisiones, al momento de empezar a practicar y a empezarte a disciplinar haciendo ejercicio, vas a empujarte a ti mismo a ser disciplinado. Y al producir más sustancias, por ejemplo, como la adrenalina, vas a poder tener el carácter para tomar las decisiones que quizás no estás tomando. El éxito dicen que es un hábito, no es una condición, es un hábito. Y tiene uno que aprender a tener hábitos de éxito. ¿Por qué? Porque yo tenía muchos hábitos de pobreza. Y al momento de cambiar mis hábitos, empezó a cambiar mi vida. La pregunta es, ¿tú quieres eso? Si no lo quieres, no está mal. Pero digo, si tú quieres algo diferente, tienes que actuar y pensar diferente. Entonces, yo creo que con esta parte detengo un poquito, porque sé que de repente hay muchas preguntas y pues a veces las preguntas me dan pie a dar un poquito más de retroalimentación. Ok, Isaac, gracias por esa primera parte. Ahí solo falta esa parte de lo de la empresa, para que yo sé que lo vas a compartir brevemente. Pero quiero, dar la oportunidad de ver dos participaciones, si quieren opinar en este momento, o lo que podemos hacer continuar y al final también que participen. Pero si quieren participar ahorita, por favor, ahí abra el micrófono. Si no, seguimos. Y hasta el final. Vamos a ver. Como ustedes, ¿Quién se anima primero? O bueno, nos vamos de corrido y hasta el final. Ahí está, la primera, Fátima Stephanie. A ver.
Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quiero empezar por decir que para mí realmente es de suma importancia lo que usted está compartiendo. Creo que ha sido muy nutritivo para mí. Yo soy de estas personas que aprende por medio de la experiencia de otros. Es como mi manera de aprendizaje. Entonces, para mí, que siempre me ha gustado mucho de esto de trabajar en uno mismo y también de plantear ideas a futuro, es sustancioso lo que usted nos está compartiendo. Y yo tengo una pregunta. Usted nos mencionaba de que usted cambió hábitos que usted tenía, o sea, cosas que lo hacían con mentalidad de pobre, por decirlo así. ¿Qué cosas cambió que ahora en día son parte de esta vida que lleva? Es una excelente pregunta. Mira, yo tenía una programación con respecto a guardar el dinero. Te la platico. Mi papá, yo guardaba mi dinero en una alcancía, en un puerquito, en un marranito. Ya ves que hay alcancías de cerditos, ¿no? Yo guardaba mi dinero y mi papá, en una borrachera, me quebró mi alcancía, agarró el dinero y se fue a seguir tomando. No me di cuenta en ese momento, pero yo asocié dolor con ahorrar. Entonces, ¿qué pasó? Que durante toda mi vida no ahorré ningún peso. Me gastaba lo que ganaba porque yo tenía miedo que me quitaran el dinero si lo guardaba en el banco. No sé si hay alguien que tenga esa idea, ¿no? Es que si guardo el dinero en el banco me lo van a robar. Pero yo asocié dolor con robar. Y cuando toqué fondo, aparte cuando me prometí yo que no iba a volver a pasar, hay un libro que leí que se llama El hombre más rico de Babilonia, de George Clarkson, algo así, pero el hombre más rico de Babilonia, se lo recomiendo. Ese libro te dice que tú tienes que aprender a separar, pues, en tu ingreso lo tienes que aprender a separar en varias etiquetitas, ¿no? Digamos, en gustos, porque es importante de que te des un gusto, aunque tú estés quebrado, si tú todo lo que ganas lo mandas a deuda, pues tu cerebro va a decir es que no estoy progresando. No le estás mandando a tu cerebro digamos, el mensaje de que estás avanzando, porque todo lo que estás ganando lo estás pagando. Yo pasé los primeros 2 años pagando deuda. Aparte de que no le bajé la deuda, imagínate cómo estaba emocionalmente. No estaban mis hijos. Si ni siquiera guardaba algo para una nieve, todo se iba para deuda, 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 deuda. Cuando llegó ese libro, empecé a ahorrar, cosa que nunca había hecho. Y empecé a cambiar ese chip y decir, a ver, voy a ahorrar el 10% de lo que gane y voy a asociar el ahorro con seguridad. Empecé a ponerle palabras al ahorro. Seguridad, tranquilidad, posibilidad de inversión, porque cuando ya tienes dinero ahorrado, no se te van las oportunidades porque ya puedes tomarlas. ¿Cuántas oportunidades se te han ido porque no tienes el capital? ¿Sí? Entonces, yo lo que hice fue ahorrar. La otra fue darme gustos. ¿Por qué? Porque sí es importante que le mandes mensaje a tu cerebro de que estás progresando. Entonces empecé a darme una cena cada mes con mi esposa y mis hijos en un restaurante bueno. Dirás tú, oye, que ese dinero lo podía bajar más deuda, sí, pero emocionalmente, ¿cómo me sentía? Yo pues, no estaba progresando. Al comprarme esa pequeña cena, si tú quieres cada mes, ya entonces la emoción cambiaba, porque entonces yo le decía a mi esposa y a mis hijos, ya tenemos la capacidad de al menos comer bien una vez al mes. ¿Sí? Hoy vamos al cine o cositas así, pero tienes que guardar un dinero para tus gustos. Otra, la lectura. Si tú no estás acostumbrado a leer y empiezas a leer, te vas a quedar dormido. ¿Sí? No, es más, hasta abrir los ojos y mantener enfocado el libro te va a costar trabajo. Pero en la medida que empieces a leer y a hacerlo parte de tus hábitos, el cerebro empieza a mejorar su plasticidad y entonces el libro es el que te da tus jalones de orejas, porque a veces no aceptamos que otras personas nos den consejos. Pero cuando el libro lo lees, el libro te empieza a hablar del autor y tú tomas lo que te sirve y entonces empiezas a digerir y tu mente se acuesta con la información nueva y la empieza a meter a tu subconsciente, que es la otra parte difícil. Otro hábito que empecé a cambiar. Yo rentaba local. Fíjate, eso es interesante. Ahorita lo que decía Marilena de las cuestiones de cómo montar una empresa. Yo rentaba local. Tienes que ver cuando tú dices un proyecto nuevo, tienes que ver la manera en que tú seas eficiente. Si una manera de ser eficiente es no rentar local y poner un negocio en las redes, yo creo que eso es más eficiente que ir a rentar un local a esperar a que el cliente vaya y te compre tus productos. Te doy un ejemplo. Cuando empecé a fabricar maquinaria, yo empecé a fabricar maquinaria para calzado y el negocio del calzado iba en picada. ¿Qué pasó? Que yo decía, no, pues es que cuando quebré yo tenía una idea fatalista. Decía, ¿y si las fábricas les va mal? ¿Y si quebro? ¿Y qué tal que si ya no tengo para pagar? O sea, todo lo que yo pensé se hizo realidad. Después de quebrar, empecé a pensar diferente. Dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a fabricar, pero si no vendo en Guadalajara, voy a vender en toda la República Mexicana. ¿Qué pasó? Empecé a vender en la República Mexicana porque monté mi negocio en Facebook. Y entonces mucha gente que no podía venir a Guadalajara, yo subía videos de cómo funcionaban mis máquinas y entonces empecé a ver que tenían likes. Dije, ah, caray, hice un perfil en LinkedIn, empecé a conectarme ahí con mucha gente y de repente de tener 300 contactos me fui a 10,000 contactos. Dices tú, ¿cuál fue la diferencia? Pues empecé a crear contenidos que fueran atractivos a otros, aunque al principio lo hacía por terapia. Contenidos primero de mis máquinas y contenidos de mi historia personal. Si no hubiera compartido algo de mi historia, no hubiera conocido a Marilena. Y mira, o sea, a veces no sabemos a dónde nos van a llevar las decisiones, pero tienes que atreverte. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo empecé a ver que el entorno de México estaba un poquito mal, que siempre hay, yo dije,
si no vendo en México, voy a vender en Latinoamérica, voy a vender en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Ahora vendo en Estados Unidos, vendo en Panamá, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia. De hecho, hace poquito mandamos a Guatemala también, ya mandé. El Salvador me preguntó un cliente también. O sea, el mundo ya está aquí estás conectado con el mundo. Pero esto tiene muchos en contra. Si lo utilizamos, como dicen aquí en México, para perder el tiempo, para pendejear, pues no va a ser más que el único inteligente va a ser el dispositivo. Pero si tú les empiezas a sacar provecho, tú puedes tener una ventana para todo el mundo. Lo importante es que tú empieces a ser eficiente. ¿Qué pasó? Empecé a subir mis videos y ahí viene la cuestión de la autoestima. Yo empecé a decir a los clientes, yo te fabrico tu máquina, pero tienes que darme el 50% de anticipo. Oye, pero que yo así trabajo. Entonces, con lo que me depositaban, me empecé a capitalizar. Y lo que me depositaban del resto ya era mi ganancia. O sea, yo empecé a minimizar las pérdidas. ¿Por qué? Porque mi autoestima había cambiado. Pero para poder llegar a la autoestima, tienes que leer primero. O sea, es una cadenita, ¿no? O sea, una cosa me lleva a otra, que me lleva a otra, que me lleva a otra. Si tú ahorita empiezas a montar un negocio y lo quieres montar, yo te recomendaría que utilices las redes sociales. ¿Por qué? Porque minimizas el riesgo de pérdida económica. O sea, ¿cuánto vale rentar un local en la zona más exclusiva de El Salvador? Ahora, ¿cuánta gente del mundo puede ir a El Salvador? Pero ¿qué pasa si te vuelves atractivo en redes sociales? Ahora tu negocio no va a tener ni límites de tiempo, ni de zona geográfica, ni de horarios. ¿Por qué? Porque todo el mundo cuando tenga oportunidad se va a poder conectar y va a poder ver tus productos. Ese es un tip que te doy que a mí me funcionó. ¿Sí? ¿Qué otros hábitos tuve que cambiar? Mira, supongamos que hay una balanza. ¿Sí? Hay una balanza y aquí está el centro de la balanza. Y de repente, digamos que se carga lo bueno y se carga lo malo. ¿Sí? Dice, depende de lo que le pongamos a la balanza, es lo que se va a cargar. Pero nadie nunca habla del centro. En el centro, tú pones lo que es vital para ti, en el centro de la balanza. Por ejemplo, si para ti es vital tu familia, todo va a girar alrededor de tu familia. Por ejemplo, voy a poner un negocio, pero ese negocio debe de incluir a mi familia para poder compartir con ellos. ¿Sí? Si de repente me invitan a amigos a salir, mis amigos son importantes siempre y cuando pueda compartir también con mi familia. O sea, mi familia los hago parte de todo lo que hago. ¿Sí? Si tú pones en el centro a ti mismo, ¿qué pasa? Todo gira alrededor tuyo. ¿Sabes qué? Mi preparación, mi gimnasio, mi educación, mi escuela. ¿La familia es importante? Pues sí, pero mientras no interfieran con mi preparación. Oye, poner una empresa es importante, sí, pero pues yo creo que es más importante que la empresa me dé mi libertad, porque para mí es más importante mi libertad. Yo lo que me refiero, tú siempre que tienes que aprender a ver cuál es tu centro, qué pones tú en tu centro de tu vida, porque todo va a girar alrededor de eso. Si tú pones a Dios, pues todo va a girar alrededor de ahí. O sea, a lo mejor vas a decir, ¿sabes qué? Pues mi familia está bien, pero mientras no me quite tiempo de ir a la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, hay que buscar qué ponemos ahí. ¿Qué ponemos ahí para que todo se acomode alrededor de ahí? Yo puse a mi familia, mi núcleo, dije, ahí está. Dije, entonces, si yo hago ejercicio, me voy a llevar a mis hijos conmigo. Y todos en mi familia hacemos ejercicio. Si tengo mi empresa, mi familia comparte conmigo las labores de la empresa. Las vacaciones, mi familia vamos todos juntos. O sea, ¿sí me explico? Todo tiene que ver qué pones ahí. Y yo puse a mi familia y todo empezó a girar ahí. ¿Por qué? Porque como todo mi pasado, mi familia fue disfuncional, dije, yo creo que tengo hambre de tener una familia estructurada, de tener una familia bien. ¿Por qué? Porque ese era mi sueño. Mi sueño no era el dinero, mi sueño era tener una familia. ¿Por qué? Porque toda mi vida había estado carente de. Por eso es importante también conocerte para ver de qué careces. Muy bien, Porque Isaac, en torno a lo que tú estás diciendo, tengo acá también a Rogelio. Rogelio nos está escuchando desde su trabajo y no puede habilitar el micrófono, pero tiene la pregunta: ¿cómo manejo el cambio de mentalidad pobre con los miembros? Creo que es cómo manejo el cambio de mentalidad pobre con los miembros de su familia, amigos que le costó asimilar. Bueno, esa pregunta está un poquito ambigua. ¿Cómo Ujú. manejo mi cambio o el ¿Cómo, cambio de mane- ellos? cómo manejó el cambio de mentalidad Ah, pobre con los ah, miembros de tu familia y amigos que les costó asimilar, me imagino, vea, toda esta mira, situación? no puedes cambiarlo. Al final de cuentas vas a tener que alejarte. ¿Por qué? Porque como al principio lo dije, tienes que ver quién es tu enemigo. Y a veces, si no es que muchas veces, los principales enemigos están en tu casa. ¿Quién te mata tus sueños? ¿Quién te dice toda la basura cuando sales de tu casa? Muchas veces, a veces es el padre, a veces es el hermano, a veces es el tío, la abuela, el abuelo. A veces nuestros enemigos más cercanos los tenemos en la familia. A lo mejor no los vas a atacar, porque no es la idea, ellos no van a entender, pero sí te vas a tener que alejar. ¿Por qué? Yo le decía a mi mamá, le digo, mira madre, le dije, yo hablo mucho con mi mamá de temas de liderazgo, y le digo, madre, le dije, tienes que entender que en tu vida siempre hubo un villano. Le dije, siempre hubo un villano, le dije. Siempre fue fulanito, fulanita, alguien te hizo la vida terrible. Pero para que haya un villano, se necesita una víctima. Dije, siempre te gustó el papel de víctima.
Y se quedó mi mamá pensando, pero entendió esa lección. Le dije, madre, hay que empezar, le dije, a dejar de buscar villanos en la vida. Dije, toda esa gente que nos hizo la vida imposible, que se burló de nosotros, que no nos ayudó a progresar, no los vamos a hacer cambiar. Ellos ya no van a cambiar. ¿Por qué? porque la información que tienen es la misma. Es la misma y no ha habido una razón por la cual ellos cambian. Es más, te voy a tocar un tema ahorita personal, pero que platiqué con mi hermano este domingo. Fíjate qué interesante. Mi hermana le pregunta a mi hermano, dice, oye, ¿cómo está tu papá? Porque pues le decimos que es el papá de él, ¿no? Porque es el único que ha hecho relación con mi papá. La cuestión de que yo no quise, yo a mi padre lo busqué hace 7 años y lo busqué para pedirle perdón. Y tú dirás, y me lo dijo mi mamá, pero ¿para qué le vas a pedir perdón? Le dije, ¿no viste todo lo que nos hizo? ¿No viste todo lo que nos hizo daño, lo que nos golpeó? Le digo, ¿sabes qué, madre? Le dije, el perdón es para mí, no es para él, el perdón es para mí. Porque yo ya me cansé de odiar, yo ya me cansé de traer toda esa basura, de cargar con toda esa miseria. Dije, yo busqué a mi padre y le pedí perdón. Y en ese momento también quería decirle toda la basura que yo traía, ¿no? Que era un tal por cual, de que todo lo que nos hizo, pero me dio lástima. Y en ese momento, pues yo no le dije nada a mi padre, simplemente me despedí y me alejé. Y ya el domingo me dice mi hermano que por qué no lo busqué, que solamente fui a emocionarlo. Eso fue hace 9 años. Me dice, es que nomás fuiste a ilusionarlo. ¿Por qué ya no lo volviste a ver? Le digo, mira Alejandro, le dije, se llama Alejandro mi hermano. La razón por la que ya no lo busqué es porque él se pierde en su inconsciencia de tomar, se pierde, le dije. Yo no quiero ese ejemplo para mis hijos. Dije, además, lo iba a buscar, lo iba a ver. Y tarde que temprano yo le iba a sacar toda mi miseria que yo traía, todo lo que nos hizo. Digo, ¿tú crees que eso me iba a ayudar a mí o lo iba a ayudar a él? No, le dije, no. Yo sacando toda mi porquería, yo no le iba a dar una mejor vida a él. Pero sí sabía que todo esto me iba a hacer daño, porque me tomó muchos años curar ese dolor. Te platico una historia corta. Yo me acuerdo cuando tenía 7 años, mi papá alcoholizado agarró a mi hermano, lo aventó al piso y agarró una piedra y se lo iba a estrellar en la cabeza. Imagínate toda esa basura que carga. ¿Tú crees que no iba a sacar toda esa basura? Y entonces, yo no lo quiero. Si tú tomó muchos, en el caso, curarte emocionalmente, sacar toda esa basura, ¿para qué yo quiero otra vez a esa gente en mi presente? ¿Para qué quiero esos tíos que me hicieron daño? Toda esa gente que me lastimó, ¿para qué la quiero hoy en el presente? Porque si los ataco, yo te aseguro que mi vida va a ser feliz. Y estoy hablando de mi padre. Oye, ¿sabes qué onda? Pues que es un ser humano. Mira, ahí está mi hermano. Mi hermano, ¿quieres estar con él? Aquí está esto, aquí está, apóyalo, tú como tú quieras, pero yo no lo quiero en mi vida. Y dice mi hermano, dice, es que yo no quiero hablar del pasado, lo que vivieron mi papá y mi mamá, es asunto de ellos. Pero yo no estuve ahí, yo no quiero saber. Es que mi hermano juega al que yo no veo, no escucho, no digo. O sea, él se bloquea para no sentir dolor. Pero tampoco eso es bueno, porque al final de cuentas entra en negación. Y tú tienes que darte cuenta cuando actúas en negación. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Pues decido, y eso es bien importante, que se los quiero también dejar hoy. Decidan alejarse de toda la gente que les hace daño. Porque va a haber alguien que todo el tiempo te va a estar haciendo daño. Y si tú no te atreves a dejarlo ahorita, más adelante te vas a explotar y tarde que temprano te vas a alejar de él. Pero a veces alargamos las decisiones. Ay, es que ¿qué va a pensar mi familia? Ay, es que no, pues que piensen, perdón, con todo respeto, me vale lo que piensen. O sea, primero es mi salud mental, cómo estoy yo para poder entonces mejorar la salud de mi familia. Porque si tú no estás bien, ¿cómo va a estar tu familia? Te lo pongo bien fácil. Si tú tienes un problema emocional en tu familia, ¿cómo llegas a clases? ¿Cómo llegas a la escuela? ¿Vas a aprender? ¿Vas a querer saber de liderazgo? Yo te aseguro que no. Vas a estar pensando cómo resolver el problema a lo mejor con tu papá, con tu mamá, con tu hermano quizás que sea drogadicto, no sé. O sea, hay tantas historias y tantas situaciones, pero son situaciones que nos boicotean para salir adelante. Dice, tú tienes que ayudar a tus... Bueno, eso te lo dejo también como un regalo mío. Tú tienes que aprender a reconocer tu enemigo. ¿Para qué? Para poderte alejar. Y cuando tú te alejas, vas a tomar un tiempo en el que tú te vas a preparar y te vas a fortalecer emocionalmente. ¿Para qué? Para cuando la vida te vuelva a encontrar con ellos, ya estés en una posición de poder. Y hablando también de la cuestión económica. Un jodido, una persona pobre no puede ayudar a otro pobre. Cuando tú estás mal, no vas a poder ayudar a nadie, porque primero te tienes que ayudar a ti mismo. Es una de las lecciones que más trabajo me costó entender. ¿Cómo voy a ayudar a mi familia si ni siquiera yo estoy bien? Imagínate cargar con toda esa basura todo el tiempo. Y entonces las decisiones de tu negocio, de tu empresa, de ti mismo, se boicotean por toda la basura que uno carga atrás. Y bueno, luego ya me alargué con la respuesta. No sé si fui claro. Creo que perfectamente, y es increíble cómo se conecta lo que tú has dicho con lo que desarrollamos en las clases. Si bien es cierto, yo les he dado la teoría, pero confirmo la importancia de escuchar un testimonio como el tuyo. Y como tú dices, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Si quieres, vamos a ir culminando con esa fase de ahora de empresario, que tienes personal a cargo, también cómo es que estás ejerciendo tu liderazgo en esta empresa. Hoy ya mencionaste países nuevo para mí, porque siempre que te tengo de invitado ahí encuentro algo nuevo y qué bueno que te estás expandiendo a
a otras naciones. Así que creo que para ir finalizando, pues terminaríamos con esa parte y luego doy espacio para unas 2 o 3 intervenciones más. Gracias, Isaac. Gracias. Bueno, nada más quiero finalizar con esto. Yo creo mucho en el capitalismo solidario. ¿Qué es el capitalismo solidario? Ser rico tú, pero que también sea rico tu familia y tu equipo. Si tú no puedes tener la capacidad de compartir tu riqueza, no vas a poder avanzar. Entonces, tu empresa va a ser un reflejo de tu carácter, de tu personalidad. Si tú quieres ayudar, vas a empezar ayudando a tu familia y ayudando a tu equipo. Y con esa filosofía todo va a fluir. ¿Por qué? Porque entonces en tu negocio no hay cabida para el odio, no hay cabida para el egoísmo, no hay cabida para el quererte joder al otro. Simplemente quieres que tu negocio progrese para poder ayudar a progresar a otros que vienen siguiéndote tus pasos. Nada más quería agregar eso. Ok, entonces, no sé si alguien más quiere opinar. O Isaac, ibas a agregar algo más sobre, no sé si lo que yo te comentaba de lo del trabajo con tu personal, porque no sé si tienes más personal a cargo actualmente. Mira, bueno, es que el tema es muy extenso. Sí. Específicamente, ¿cuál sería la pregunta? Bueno, ¿cómo estás ejerciendo el liderazgo día a día y en tu empresa, verdad? Saliste de una crisis de deudas y ahora pues ya has podido ordenarte en tus finanzas. Entonces, básicamente eso, ¿cómo hiciste también ese match, ¿no? Y cómo de salir de una crisis ahora ya estar en otra temporada y cómo estás aplicando ese liderazgo Un poquito la señal. con tu personal. No sé si los chicos me escuchan bien o creo que es la señal de Isaac, ¿me avisan? ¿Sí me escuchas? Sí. Ah, ok, pero parece que sí ya está. Ya está. Bueno, al final de cuentas, ¿sí me escucha? Sí. Ok. La empresa va a ser un reflejo de ti mismo. ¿Estamos de acuerdo? Es el punto número 1. Lo que tú aprendiste, lo vas a enseñar. Lo primero que yo enseño a ¿por qué? Porque no conocen en entonces, todo lo que yo aprendí y lo que Isaac, perdón, se escucha cortado, no te he escuchado. Entonces, que aquí me parece bien, pero ok, parece, bueno, yo sí los escucho bien. Bueno, retomando, les comentaba que, al final de cuentas, la empresa va a ser un reflejo de ti mismo, ¿sí? Lo primero que yo les enseño a mi equipo es cómo conocerse a través de los temperamentos para que puedan entonces convivir con el resto del equipo. Te vas a dar cuenta que el 80% de los problemas que hay en una empresa tienen que ver con la relación, no con la capacitación. No es cómo se hace un trabajo, sino cómo conviven entre ellos, porque si la gente a veces busca una excusa para detonar un problema, ¿no? Pero tiene que ver, como lo explicaba un momento, si el sanguíneo no sabe trabajar con el melancólico o el colérico no sabe trabajar con el flemático, tarde que temprano van a reventar. Y si tú no sabes transmitirle esa información a tu equipo, ¿cómo crees que van a armar sus equipos respectivamente? Porque tú no puedes poner, si tú quieres calidad, tú no puedes poner un colérico. ¿Por qué? Porque el colérico va a hacer toda la desesperación. Si tú quieres resultados, pon un colérico. Si tú quieres ventas, pon un sanguíneo. Pero si tú quieres administración, no vas a poner un sanguíneo a administrar porque va a ser un caos. Vas a poner a un melancólico. Vas a poner un flemático, sobre todo en la cuestión de contabilidad. Si tú quieres resultados, te vas a ir con el colérico. Entonces, lo primero que hay que saber son acerca de los temperamentos para que entonces entre ellos sepan cómo convivir. Porque, como lo platiqué ahorita, el mayor porcentaje de los problemas tienen que ver con relaciones humanas, lo que la gente trae al trabajo. Es como ustedes, la mayoría de los problemas que hay en la escuela, ¿qué hay? Porque el muchacho no quiere aprender. ¿Y por qué no quiere aprender? ¿Por qué no hace sus tareas? Porque trae problemas en casa, porque trae problemas personales. No tiene que ver porque la información que dan en la universidad es mala, porque no la puede aplicar. El problema es toda la emoción que trae atrás con la que llega a la escuela y a lo mejor no trae las condiciones correctas para aprender. Así hemos estado en el trabajo. Muchas veces le tienes que decir adiós a la gente, no porque no quiere aprender. O nosotros adoptamos la filosofía japonesa, que viene siendo con el Kaizen. Eso se los dejo para que lo estudien, la filosofía Kaizen japonesa. Dice una filosofía japonesa, dice, si no sabe, enséñale. Si no puede, ayúdale. La única manera en que no puedes ayudar a una persona es cuando te deshonra, cuando roba. Así nosotros adoptamos la filosofía de la empresa. Si una persona no sabe, pues hay que capacitarla. ¿Sí? Si no puede, pues hay que ayudarla. Pero cuando una persona te roba, te estafa, te miente, mira, mejor de una vez decirles adiós, porque tarde que temprano esa persona te va a estafar, te va a mentir más adelante. Pero para llegar a ese punto tienes que conocer acerca de los temperamentos, acerca de las relaciones humanas. Por eso es tan importante aprender esto. Dices tú, ¿cómo empecé a conseguir citas de negocios? Por ejemplo, a un colérico no le gusta que le hagan perder el tiempo. Entonces empecé a hacer mis citas eficientes para que en 5 minutos yo pueda dar la idea de negocios y dejar que el cliente tomara la decisión de comprarme, aunque yo le vendí la idea de que me comprara. A un sanguíneo le gusta la fiesta, le gusta el apapacho, le gusta, vente para acá, pero lo tienes que redireccionar para que se enfoque en que te va a comprar. A un flemático le gusta conocerte, le gusta observarte, quiere tomarse un café contigo. Primero quizás se pase media hora sentado contigo conociéndote y después por la confianza te va a comprar. Un melancólico le gusta la información. Oye, ¿sabes qué? A ver, dame los planos, dame las medidas, cuánto pesa, porque él toma sus decisiones en base a la información que le llega. Cuando tú sabes eso, entonces empiezas a conocer tus clientes y eficiente en la manera de clientes. Hay una conferencia que doy, es cómo mejorar las ventas de tu negocio a través de los temperamentos. Pero digo, son pequeñas ideas que ahorita les doy, porque la información es muchísima, pero una vez que la empiezan a aplicar en su negocio, en su vida misma, empiezan a mejorar sus resultados. Micrófono, este es el espacio, aprovechando acá todo esto que nos ha compartido Isaac, que es valioso para el desarrollo personal y profesional. Vi por ahí, no sé si Denise quería opinar. Denise Pineda. Sí, muy buenas noches, licenciada, y también mucho gusto. De verdad que, como mencionaba mi compañera, hemos aprendido bastante y realmente creo que ha tenido, en mi caso, creo que ha respondido de alguna manera a muchas dudas que tenía, tanto como en mi vida personal, laboral. Creo que todavía el día de ayer me hacía algunas preguntas y yo decía, ¿cómo? ¿Por qué puedo
o sea, tantas cosas y siento que de alguna manera, en serio, me siento muy agradecida por escucharlo. Y también yo tenía esa pregunta, lo mismo que el compañero, porque de alguna manera uno está tratando de, como de superarse cada vez personalmente y todo eso, pero siempre están los factores alrededor de que a veces uno, como usted mencionaba, tiene amigos y todo eso, como que uno ha avanzado uno, tres pasos adelante y luego con las mismas personas que uno se relaciona vuelve y retrocede, perdón, y así. Entonces está como que en un círculo vicioso y todo eso. Entonces mi pregunta sería como que, ¿qué consejo nos daría o nos podría compartir para no caer nuevamente en un círculo así? De, o sea, como salir de ese círculo y finalmente, o sea, yo sé que cada uno tenemos la decisión de tomarla y de salir adelante, pero usted como alguien de que ya pasó por esa etapa, no sé si nos podría compartir un consejo de que nos pueda ayudar. Eso sería todo. Muchas Mira, gracias. esa pregunta es muy interesante y te la comparto a través de una enseñanza que me dejó mi esposa. Mi esposa es muy metafísica, muy de reflexión, le gusta mucho escuchar meditaciones y poco a poquito empecé a meditar, empecé a tomar esa costumbre de meditar y escuchar audios. Te recomiendo varios audios, quieres a Elena por WhatsApp para que se los comparta, pero hay muchas conferencias muy buenas. Pero toma la costumbre de acostarte con información, escuchando meditación, escuchando información que te ayude a ese autoconocimiento. Cuando tú entras en ese autoconocimiento, te haces preguntas poderosas. No te preguntas por qué, porque en el por qué nunca va a haber respuesta. Tú te empiezas a cambiar la pregunta ¿para qué? Si yo te digo, ¿por qué pasé todo lo que pasé? Pues no va a haber respuesta. Pero si te pregunto, ¿para qué pasé por lo que pasé? Tengo muchas respuestas concretas. ¿Para qué pasé lo que pasé? Para estar aquí, para estar en este momento. Entonces, cuando empiezas a preguntarte el para qué, yo empiezo por ejemplo, a cuestionarme todo. Yo a veces me pregunto, por ejemplo, una persona, esa persona, ¿qué me está dejando en la vida? ¿Para qué estoy con él? ¿Qué me está trayendo de beneficio en mi vida? No, pues no me aporta nada, ¿no? ¿Sabes qué? Pues tengo que cortar. Y tiene que ver con clientes. Yo me corto gentes tóxicas. ¿Por qué? Porque a raíz de mi parálisis facial, si yo me enojo, primero me afecta mi estómago, pero tiendo como a paralizarme nuevamente. Hace poquito me quiso dar un derrame. Y es por un coraje fuerte que hice. Entonces yo no me puedo enojar. Pero sí tengo que tener esa capacidad de alejar a esas personas que sé que me están haciendo daño. Entonces tú tienes que aprender a identificar lo que a ti te hace daño. ¿Sí? Si tú ves que una persona, cada vez que estás con ella, con él, te deja, que cada vez que se va, te deja mal, ¿sabes qué? Rápido. ¿Por qué? Porque para muchas personas somos como basureros. Vienen, nos avientan la basura, se descargan y se van. Y ellos quedan muy a gusto, pero uno se queda sumido en la basura, sumido en la mierda. O sea, te quedas mal. ¿Por qué? Porque esa persona simplemente se descargó. ¿Cuántas personas en tu vida hay como esas que solamente te buscan, oye, amiga, un consejo? Y van y te cuentan. Y a veces te das cuenta, como nos pasó con muchas personas, que es la misma historia y que tú le das el mismo consejo y al final de cuentas no hacen nada por cambiar su vida. Simplemente te vuelven a hacer la misma pregunta y dices, oye, pues ya te dije que lo quisieras, pero no haces caso. Pues sabes qué, mira, no vas a cambiar, o sea, no está en tu interés cambiar. Lo único que estás buscando a alguien que sea tu paño de lágrimas para que te vuelva otra vez a escuchar, porque solamente a veces hay que esas personas que te buscan no por un consejo, quieren que simplemente las escuches para que te descarguen contigo. Así le pasaba a mi mamá. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Toda esa gente, adiós. ¿Por qué? Porque no aporta nada en mi vida y no aporta nada en la tuya. Y entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Con todo el respeto, prefiero ser, ¿cómo le llaman en El Salvador? A una persona que es como, no, Son otros términos prepotente empleados. o abusivo, claro el término. Prefiero que me tomen como una persona déspota, si tú quieres, a que me tomen como el tonto de siempre, ¿no? El que viene, no, te vengo a pedir prestado, pues espérame, pues págame lo que me debes primero. No te prestaste cierto tiempo. Entonces hay ciertas personas con las que recurren a ti todo el tiempo para que les soluciones la vida. Y lo que tiene uno que aprender es dejar que las personas se hagan responsables de su vida. Yo ya me quité la costumbre, porque tenía una costumbre de hacer la madre Teresa de Calcuta, quererle solucionar la vida a las personas. No podemos solucionar la vida a nadie. Si una persona tú le dices, le das un consejo y no lo acepta, estás perdiendo tu tiempo. ¿Sabes qué? Lo único que tienes que hacer es, nos vemos. Porque al final de cuentas esa persona ya se formó un criterio, ya tiene sus respuestas, lo único que quiere es alguien que lo escuche. Entonces, no sé si fui claro con la respuesta, pero al menos es algo que me ha funcionado a mí bastante, porque la salud mental es primordial. Ok, gracias, Isaac. Tenemos la última intervención. Aquí está Luis Alfredo. Gracias, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, señor Cervantes, realmente agradecido, contento que tengamos esta oportunidad de conocer la experiencia de su vida. Realmente nos compartió detalles que a veces pensamos que solo en las películas pueden llegar a ocurrir esas historias. Realmente el tener un punto de comparación a nuestra edad es importante para saber que no hay un límite de tiempo en la cual podemos ser exitosos o incluso enfrentar dificultades. Realmente me sorprendió mucho sobre la crisis que usted sufrió en el 2008, el accidente, el derrame, esa historia de su familia. Y pues sí, realmente me llevo mucho, me enriquezco con los detalles que me han indicado, los libros, que realmente tenemos que autoeducarnos. Hoy en día pues tenemos tantas alternativas que anteriormente solo era una biblioteca, libros, no teníamos acceso. Hoy pues el internet es una herramienta pues de nuestra generación y hay que explotarla. La autoeducación pues para mí es importante y la pandemia viene a explotar bastante esta rama. Y así que me alegra mucho. Una de las incógnitas que tenía, ya lo discutieron, pero sí es algo que me cuesta es desligarme de los vínculos, tanto de amigos, familiares, para poder ser exitoso. A veces dicen que el enemigo, sí, como lo mencionan, está desde la casa o lo más cercano, son los que te botan tus ilusiones. Sin embargo, siento que pues el educarnos nos va a transportar a desprendernos de esos vínculos de emociones que tenemos y que esos paradigmas nos han llevado a lo largo. Entonces, me gustaría saber, señor Cervantes, en qué herramientas o qué ideas usted ha creado en su empresa, debido a que yo laboro en una empresa privada
en la cual tiene lineamientos específicos, hay áreas específicas, recursos humanos, relaciones laborales, servicio social. Entonces, se dificulta en ocasiones el liderazgo, explotarlo. Al conocer, claramente están los temperamentos. Entonces, pero en una empresa privada siento que eso es diferente. Perdón, en un emprendimiento que uno pueda contratar a una persona y poco a poco ir creciendo, como entiendo que ha sido su caso, señor Cervantes. Entonces, ¿qué ideas podría compartirnos cómo poder mejorar ese liderazgo teniendo grupos, empezando de cero prácticamente? Gracias. No, es una pregunta muy interesante. Mira, yo podría resumirlo todo con una frase, y la hemos escuchado muchas veces. Dice, cambia tú y cambiará tu entorno. Empieza a cambiar, empieza a meterte información, y en la medida que te hagas preguntas, vas a encontrar las respuestas. O sea, toda la información, ahorita lo mencionaban, está ahí en la red, toda esta información. Ahorita tenemos un exceso en la información. Ahora ya no es que la información esté oculta, sino que tenemos tanta información que a veces no podemos digerirla. Y al final vas a tener que asociarte con la gente que quiera cambiar. Nosotros lo que hemos hecho y que hemos implementado es asociarnos y contratar gente que quiera cambiar. ¿Sí? No necesariamente de dónde venga. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta cuando llega alguien derrotado mentalmente y esa gente que llega derrotada tiene a veces muchos talentos, pero ya se convenció a sí mismo que ya no puede cambiar. Y con esa gente ya no puedes hacer nada. O sea, por más que quieras dar información, no le va a llegar por ningún lado. Entonces, básicamente vas a perder tu tiempo. Por eso sí es importante que tú aprendas a seleccionar con quién te asocias, tanto en tu empresa, con tus socios, con tu familia, porque sí es vital que en la medida que tú tengas relaciones de calidad, vas a tener resultados de calidad, pero tienes que empezar primero tú. Empieza tú a crear a meterte la información nueva y la misma información te va a estar dando las respuestas. Pero lo importante es que tú inicies ese camino y que sepas que ese camino no tiene fin. O sea, eso es un hábito que tú vas a formar, así como que tienes el hábito de comer. El educarte va a ser un hábito de tu vida. El hacer ejercicio va a ser un hábito de tu vida. Y cada vez, en la medida que estés metiéndole más información, te van a llegar ideas por todos lados. Y entonces te vas a dar cuenta que no es carencia de oportunidades, sino hay carencia de personas que quieran desarrollar la visión para hacer las cosas diferentes. Porque entonces cuando tú pides una idea, dices tú quiero hacer algo nuevo, pero no sé qué, mandas la señal y yo te aseguro que te vas a despertar con una idea nueva. Pero lo importante es que tú empieces a aflojar ese músculo, porque tenemos en la educación tradicional nos enseñan a trabajar solamente el cerebro izquierdo, almacenar datos, procesar datos, cálculos matemáticos, pero todo lo que tiene que ver con soñar, con visualizar, con atraer, ¿sí? Con sentir, está del lado derecho. Y ese es el que de veras a veces lo tenemos un poquito duro, tenemos que aflojarlo. Y eso se da a través de la asociación y se da a través de la educación. Entonces cambia tú y va a cambiar todo tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, pero primero vas a empezar tú. Y yo te aseguro que te va a ir muy bien. Muchas gracias. Bueno, mi estimado Isaac, nuevamente te doy las gracias. Te has convertido en un aliado, no solo amistad, sino que un aliado para los diferentes grupos que yo he tenido. Y siempre yo también aprendo. O sea, te sigo escuchando y es increíble.